Don Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Ha tenido oportunidad de escuchar usted al premier Álvarez el día de ayer tratando de justificar o hundir más al presidente Gerí? No sé qué opinión manejas de la crisis que está teniendo el gobierno en este momento. Muy buenos días. Buenos días, señor Rondinel, encantado de estar nuevamente con ustedes. En realidad, ayer el presidente del Consejo de Ministros ha hundido más en sus mentiras al encargado de la presidencia, el señor Gerí, pero además ha revelado cosas intentando defenderlo que simplemente demuestran que tampoco el presidente del Consejo de Ministros está en condiciones para desempeñar el cargo, ¿no? Ha manifestado, por ejemplo, la inmadurez, que todo es producto de la juventud del presidente. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos a una persona con estas incapacidades ocupando el cargo más importante del país? Y la responsabilidad no solo es de Gerí y de Álvarez, la responsabilidad es de este infame parlamento que, sabiendo los antecedentes, que conociendo que Gerí no tenía experiencia de gobierno, irresponsablemente designaron a un absoluto improvisado en el cargo. Y nuevamente lo que debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿por qué razón Gerí, conociendo los antecedentes, los mismos métodos que él ha aplicado y que ejecutaron tanto Castillo como Boluarte, él ha repetido estas acciones mentirosas, clandestinas, que violan claramente lo que debe ser la función de un presidente? ¿Qué lo ha motivado? Bueno, la única explicación es que algo muy importante lo debe haber movido para presentarse clandestinamente, como se dice, como un raquetero, a tener reuniones. Pero lo vergonzoso, lo condenable es que las versiones han ido cambiando. Es decir, primero usó la mentira de la reunión con motivo de la fiesta de la amistad peruano-china, después cambió, y el mismo día, en la madrugada, cuando estaba desmintiendo, aparece filtrado este video y el señor Gerí ya se quedó mudo y sin argumentos. Y acá lo dramático es lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual en los últimos años hemos pasado por esta anarquía o estamos atravesando esta anarquía política? Por el uso permanente de la mentira. Eso es lo que ha pasado con sus antecesores y lo que dramáticamente le está ocurriendo ahora a Gerí. ¿Qué va a pasar? La verdad no lo sé, porque ya Gerí se ha convertido en una carga política para Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, Acuña y Luna, que lo pusieron en el poder, así como pusieron en el poder y la usaron políticamente a Dina Boluarte hasta que la necesitaron. Pero para desmarcarse políticamente, porque se aproximaba a la campaña electoral, simplemente con una vacancia express, con un sistema que no se utiliza en ninguna democracia occidental, en un día se la cargaron. Y ahora vemos que el señor Acuña acaba de publicar un comunicado pidiéndole la renuncia. Y bueno, anoche hemos visto a algunos fujimoristas ya decir que debería vacarse en el cargo a Gerí, ¿no? No confío, la verdad, en el anuncio de la fiscalía, porque este fiscal de la nación interino tiene también unos antecedentes que revelan que no se puede confiar en él. Entonces, estamos realmente pagando las consecuencias del uso irresponsable del poder. Lo advertimos en todos los tonos. Cuando el Parlamento quiso vacar por incapacidad moral permanente a Kuczynski y se forzó su renuncia, advertimos que ese era el camino hacia la anarquía política. Y eso es lo que ha ocurrido. Nunca en nuestra historia republicana hemos tenido esta cantidad de presidentes, esta alta rotación de ministros, que escandalosamente, señor Rondinel, y hay que decirlo, que escandalosamente, ayer cuando un periodista, Hudvalker, le pregunta al señor Álvarez el nombre
de su ministro de Energía y Minas, que integra el gabinete que él preside, no supo dar el nombre de su ministro de Energía y Minas. Hemos llegado a estos extremos de ineptitud, de irresponsabilidad, que son inadmisibles. ¿Cómo podemos tener un presidente del Consejo de Ministros que no sabe el nombre de los que integran su gabinete? Hemos llegado ya al extremo de los extremos, al límite de lo insostenible. Ahora, señor Cateriano, ¿en manos de quiénes estamos? Claro, don Pedro, pero eso no era una característica de los gobiernos de izquierda. Desde Pedro Castillo comiendo sopa de chota en Zarratea, o Dina Boluarte recibiendo joyas de Suwaiki, para llegar ahora a Gerí yendo directamente a chifas o a tienditas de golosinas chinas. Exactamente, es el mismo método, son las mismas conductas censurables y vergonzosas. Pero no importa la tendencia política. O sea, claro. ¿A qué nivel ha caído la investidura presidencial? A los bajos fondos. A eso ha caído. La investidura presidencial simplemente ha sido violentada por todas estas personas que en los últimos años han ocupado el cargo, ¿no? Entonces, es realmente una situación alarmante, ¿no? Cuando usted mencionó la salida express de Dina Boluarte, fue por conveniencia, por un 2% de aprobación y por miedo a que pudiera haber alguna movilización por el atentado a un grupo musical y la gente se movilizara para sacarlos del Congreso de la República y se adelante el proceso electoral. Colocaron a Gerí como pieza, lo dicen ahora como que joven, que tiene que aprender, etcétera, etcétera, en estos temas. Pero era una pieza que le servía a ellos para limpiar la imagen y en campaña electoral venir a las provincias o en Lima y decirnos: yo no defendí a Dina Boluarte, yo me la vaqué a Dina Boluarte. Eso me lo tienes que reconocer. Pero hoy sostienen a Gerí, y Gerí, que estaba en 50, ha bajado a 45 antes del Chifagate, y esto puede seguir bajando. Se darán cuenta que tienen un cortocircuito en el sistema que ellos han armado: Congreso, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Fiscalía, etcétera, etcétera, y podrán... Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo. ¿Y podrán solucionar ese cortocircuito? ¿Cambiar ese fusible? Yo creo que la credibilidad de ellos ha sido dañada gravemente, señor Rondinelli. Estamos en una situación en donde la palabra de estos no tiene ningún valor. Lo que hay acá, y lo hemos denunciado permanente, son intereses políticos, personales y partidarios. Algunos de sus objetivos los han logrado, ¿no? Bloquear la acción de la justicia, han colocado un tribunal constitucional que responde a sus intereses, que viola la Constitución para darles poder económico, porque la Constitución claramente señala, y no cabe ninguna duda, que los parlamentarios no tienen iniciativa en el gasto público. Sin embargo, este también vergonzoso Tribunal Constitucional les abre el camino para que usen el dinero, y vemos las consecuencias. El déficit fiscal ha aumentado y se les permite hacer populismo económico en campaña electoral, ¿no? Entonces, un defensor del pueblo que está al servicio del señor Vladimir Cerrón, ¿no? Un parlamento que no toca a Cerrón, simplemente porque hay una alianza política entre la derecha y la izquierda. Esa es la verdad. La alianza política entre la extrema derecha antidemocrática y la extrema izquierda antidemocrática ha funcionado, ¿para qué? Para protegerse, para encubrirse y para cumplir con sus objetivos políticos, que claramente los están, cumpliendo. Claro, como dice usted, beneficios políticos, personales y partidarios. Exactamente, pero ha ocurrido este accidente que era previsible, pero que ellos no calcularon que iba a ocurrir, que es esta escandalosa actitud de Gerí, ¿no? Ahora, que la escopeta de 2 cañones de Alianza para el Progreso se desmarque del tema, ¿qué puede generar en las próximas horas? Bueno, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Porque como ayer, en estado de desesperación,
Rospigliosi señalaba que hay dos vías, ¿no? La de la vacancia, que requiere una votación calificada, y la de la censura a la mesa directiva, tanto a Gerí, porque él es el presidente del Congreso, al cual se le ha encargado la presidencia, y a él también, a Rospigliosi también, donde la votación es de 60 y tantos votos, con lo cual, si se opta por esa vía, caerían tanto Gerí como Rospigliosi por la vía de la censura a la mesa directiva del Congreso que controlan, ¿no? Tendrán esa capacidad porque ahí también un asiento lo tiene Cerrón. Bueno, pero en realidad Cerrón es protegido por este Congreso. Señor Rondinel, ¿acaso han formado alguna comisión investigadora para indagar cómo escandalosamente se fugó Cerrón, que estaba en plena diligencia judicial? ¿Cómo se escapó del país? No, porque precisamente esta alianza siniestra entre Keiko Fujimori, Cerrón, Acuña y Luna, entre ellos se protegen, no se tocan. Y esa es la realidad. Sí, Cerrón se mantiene impune gracias a la alianza política que controla el Parlamento. Y no lo busca nadie tampoco, ¿no? Absolutamente. Ahora, ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía de lo que estamos viendo? ¿Cómo podemos corregir esta situación ahora en el proceso electoral? Porque yo le decía a nuestros oyentes y televidentes de que el cambio hecho de Dina Boluarte era para lavarse la cara, para poder entrar al siguiente proceso electoral a buscar los votos de nosotros. Y todos los grupos políticos que tienen representación en el partido tienen algo de responsabilidad, más y menos en lo que ha pasado en el Congreso de la República. Pero la mayoría vienen en elecciones como candidatos a senadores, candidatos a diputados, a buscar nuestros votos para regresar al Parlamento Nacional y se presentan ahora como benefactores, como gente honesta y transparente. ¿Cómo reaccionar a eso cuando los vemos ahora cuasi cómplices de lo que está pasando con los actos de Gerí y esos lobbies con los chinos? Bueno, yo no diría cuasi cómplices, absolutamente cómplices. Es decir, acá nuevamente los partidos políticos que forman parte de este infame parlamento actúan protegiéndose. Creo que esta crisis, como ocurre en etapa electoral, en plena campaña electoral, los ha puesto en aprietos, ¿no? Y ahora van a intentar desmarcarse de Gerí, pero la improvisación, la irresponsabilidad con la que actuaron estaba advertida. Entonces, a lo largo de estos años, ¿qué hemos podido apreciar? Que en realidad ninguno de estos líderes que controlan el Parlamento, Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña y Luna, honran su palabra, ¿no? Ninguno. Cambian continuamente de acuerdo a sus intereses. No tienen principios democráticos. No respetan el orden democrático y constitucional. Esa es la verdad. Usan la Constitución cuando les conviene, atacan al adversario o inhabilitan al oponente cuando les conviene y usan el poder matonescamente, no para responder, sino para insultar, como es el caso de López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Es muy claro, ¿no? López Aliaga está en una actitud de imitar ciertas políticas que se desarrollan fuera del país, que quiere imitarlas acá en el Perú para tener cierta aceptación, pero también cuenta con cierta relación, más allá solo de Renovación Popular, de sectores políticos, empresariales, periodísticos en el país que lo apoyan. Y además, lo curioso del caso de López Aliaga es que se vende como un político que pretende la honradez. ¿Y con quiénes se ha rodeado el señor López Aliaga? ¿Cuál es el motivo, la razón por la cual López Aliaga ha convocado a un personaje que fue uno de los grandes operadores políticos de la dictadura de Fujimori? Fujimori tuvo dos operadores políticos, Vladimiro Montesinos y el señor Absalón Vázquez. Y el otro día, cuando con justificada razón la prensa
le pide una explicación a López Aliaga, él no solo responde insultando, agraviando, calumniando, sino que se para y se va. Que ese ha sido un rasgo distintivo de muchos dirigentes políticos a lo largo de este año, ¿no? La intolerancia. La intolerancia, pero además hay que señalar que una auténtica autoridad democrática, un auténtico candidato a la presidencia de la República con convicciones democráticas, da cuenta de sus actos, no se corre, no insulta, no se fuga, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, al final, ¿quién tiene la palabra decisiva en una elección? El pueblo a través del voto. Es el pueblo a través del voto el que cambia las situaciones. Hace algunos meses hemos visto en el país vecino de Bolivia, ¿no?, que parecía que se iba a mantener el modelo político y económico que implantó Evo Morales, pero finalmente, debido a la crisis, a la destrucción de la economía boliviana por las políticas económicas demagógicas, populistas y estatistas de Evo Morales, terminó el pueblo boliviano cambiando el modelo a través del voto. Y yo confío que en esta campaña electoral, en donde vamos a ver el accionar de los candidatos, donde vamos a escuchar las propuestas, sea un periodo también de reflexión de lo que ha pasado. Porque ciertamente no podemos continuar con esta situación. Tenemos que liberar al Perú de las mafias, tenemos que liberar al Perú de la improvisación, tenemos que liberar al Perú de la ineficiencia. Lo que hemos visto es una ineficiencia absoluta estos años, ¿no? Una ineptitud notoria. Pero para eso tiene que ingresar un ejecutivo que tenga preparación y experiencia para poder sacar adelante o ordenar este país, y un legislativo que colabore, que va a estar fraccionado además y con un control del Senado que tenga la posibilidad de modificar todo lo que han destruido los que han estado actualmente gobernando el país. Exactamente. Es la única forma. Es la única forma, pero eso será posible si la ciudadanía mayoritariamente vota por el cambio. Si mantiene esta mayoría parlamentaria, va a ser más de lo mismo, ¿no? Porque hemos visto que claramente los partidos propietarios, los partidos al servicio de personas, privilegian los intereses de esas personas que los controlan, ¿no? Acuña, Luna, Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, ¿no? Vladimir Cerrón llega al extremo de llevar como candidata a la vicepresidencia de la República a su madre, ¿no? Bueno, y todos los Acuña van en la lista de Acuña. Bueno, pero a eso me refiero, pero ya no recuerdo en la historia del Perú que alguien haya llevado en la lista presidencial o en la fórmula presidencial a su madre, ¿no? Y es posible que el Perú encuentre un momento en el cual pueda tener acuerdos para cambiarle esta situación. Sin duda alguna, es decir, si el Parlamento es fraccionado, la obligación que tendrá el próximo presidente será la de construir una mayoría en base a consensos sobre aspectos fundamentales que permitan la gobernabilidad. Es decir, simple y llanamente no podemos continuar con esta inestabilidad política. El país es ingobernable con esta cantidad de presidentes, altísima rotación de ministros, como he señalado, ¿no? No hay posibilidad de desarrollo y de futuro. Cuando usted fue premier también con Ollanta Humala, se consideraba que era un gobierno de izquierda al momento de elegir a Ollanta Humala. ¿Cómo considera usted ese gobierno? Bueno, en realidad lo que ocurrió fue que, a diferencia de su primera campaña presidencial, quien tuvo una iniciativa para garantizar el respeto al orden democrático y constitucional fue Mario Vargas Llosa, quien planteó públicamente un compromiso llamado la hoja de ruta para que Humala respetara el orden constitucional, las libertades, y bueno, fue una apuesta muy riesgosa,
pero finalmente Humala cumplió, ¿no? Ahora... No cumplió, se sometió porque era un presidente de izquierda que ya, digamos, vendía el discurso nacionalista. No se sometió, porque no mintió. Él lo dijo claramente en la segunda vuelta. Él suscribió el pacto públicamente antes de la segunda vuelta. Y el pueblo, a través del voto, teniendo en cuenta ese pacto, votó por él. Los que se retiraron fueron los de la izquierda ultra, Javier Descanseco, etcétera, que llegaron al Parlamento y se desmarcaron. Pero digámoslo claramente, Humala llegó mandatado, ganó la segunda vuelta, no mintió a la gente, le propusieron la hoja de ruta y aceptó la hoja de ruta. Esa es la realidad. ¿Y qué siente que hoy Humala esté en la cárcel? Bueno, a mí yo lo lamento, ¿no? Pero él, lamentablemente, cuando recibió esos aportes, negó que los había recibido. Ahora, en ese momento, hay que decirlo, el financiamiento ilícito de las campañas no era delito. Y por esa razón, por ejemplo, se ha liberado a Keiko Fujimori de toda responsabilidad. En los últimos días he visto que los abogados del expresidente Humala están solicitando que le apliquen los mismos criterios legales que los jueces constitucionales y del Poder Judicial han usado para deslindar este tema, ¿no? Claro, porque es la tesis de que no estaba legislado ese tema, no estaba regulado, no era delito, pero uno no se quita no estaba tipificado como delito. Pero uno no se quita de la imagen a hoy andar recibiendo 2 millones del funcionario de Odebrecht, o a Keiko Fujimori con Dionisio Romero hijo sacando plata de la caja y llevándosela a toma para tu campaña sin ningún interés. O sea, yo quiero una prebenda. Es como el chinito que lo tiene a Gerí en el Chifa o en su tienda. Algo quiere. Bueno, en realidad, cuando uno hace las cosas bajo la oscuridad, se pueden hacer interpretaciones como la que usted está señalando, ¿no? Pero bueno, en el derecho penal existe lo que se llama el principio de la legalidad. No hay delito, no hay pena sin ley previa escrita. El delito de financiamiento ilícito recién se ha aprobado hace algunos años. Eso no quita de ninguna manera que al final descubriéramos la cantidad de presidentes que usaron la mentira, ¿no? Y eso creo que ha sido grave para el país, porque ha debilitado la institucionalidad democrática sin duda alguna, ¿no? Sí. Pero no me quito de la cabeza ver a los pitufos depositando plata. No me quito de la cabeza a Klimper dejando platita en RPP. O sea, exactamente, bueno, pero eso... Más allá de la tipificación, o sea, ¿qué pasó que se hizo? ¿No? Eso es innegable. Y bueno, no es la primera vez que lo digo. Yo hace algunos años escribí un libro titulado Sin Anestesia, una lucha por la democracia, y todos estos hechos los relaté en su momento. Yo no cambio de posición jurídica por conveniencias electorales. Yo mantengo una línea política, y lo que es malo es malo, lo que es sancionable es sancionable. Entonces, yo creo que acá lo que se requiere también es elegir a un presidente con una trayectoria honrada y con un compromiso con la honradez. Esa es una de las razones por las cuales, permítame decirlo, señor Centinel, yo apoyo la candidatura presidencial de Rafael Belaúnde Llosa. Él no solamente es un empresario de éxito, dicho sea de paso, llama la atención que en las declaraciones juradas publicadas, mejor condición económica tenga Rafael Belaúnde que López Aliaga. Resultó que López Aliaga no es el multimillonario que muchos pregonaban, sino un ricachón del montón. Pero ¿a qué voy? Que adicionalmente Belaúnde tiene la obligación cívica de mantener incólume el legado de honradez que le dejó su abuelo Fernando Belaúnde Terry. Y yo creo que en un ambiente en el cual estamos absolutamente hastiados
del tema de la corrupción, hay que también dar la oportunidad a una persona que tiene esos antecedentes, ¿no? Lo hemos tenido acá en la cabina de la radio en alguna oportunidad, lo vamos a esperar seguramente en la contienda electoral, pero sí debo reconocer que es quizás el único de los pocos candidatos presidenciales que ha salido a tocar el tema de Gerí, y ha salido fuerte, ha salido claro y ha sido directo en ese tema, marcando la pauta y creo una línea acerca de lo que hay que hacer, porque, lo vuelvo a repetir, se lo dije en la entrevista, ¿a qué nivel cae la investidura presidencial? Con Castillo, con Boluarte y ahora con Gerí, que es algo que hay que cambiar, y usted trae un apellido sobre la mesa, que es el de Fernando Belaúnde, por ejemplo, ¿no? El de Fernando Belaúnde, yo me acordaba hace un momento de un gobierno interino como el de Valentín Paniagua, donde Javier Pérez Cuellar se acordaba los nombres de todos sus ministros y por lo menos todos tenían una calidad en ese momento muy importante para ser convocados en un momento de una transición que necesitaba nuestro país. Entonces, son cosas que uno recuerda, que quiere también activarle en la memoria a la gente para sepa que en el momento que hay que ir a votar, hay que votar bien y hay que saber por quién vamos a votar. Hoy de repente el bolsillo nos lleva a estar chamba, trabajo, los chicos, el colegio, todo lo que se viene a continuación, pero que nuestra economía depende mucho de quién elijamos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Don Pedro, muchas gracias por acompañarnos hoy, siempre un gusto. Encantado de estar y ojalá pronto nos veamos en Tacna. Lo esperamos por acá, muchas gracias.